Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Tenemos dentro del gran ámbito de la inmunología, que iría parte dentro de la serie blanca que ya os comencé a explicar un poquito algunas de las cositas, y de las células que nos encontraríamos dentro de la inmunología, pero que es un ámbito absolutamente maravilloso y aparte, vamos a hablar poquito a poco de él. La inmunología comprende el estudio del sistema inmunitario, que es un sistema altamente complejo cuya misión principal es la defensa del organismo frente a las infecciones, ya sean ocasionadas por agentes externos como los microorganismos o toxinas que ya estudiamos en los principios de la microbiología, parasitología, etcétera, o agentes internos como por ejemplo las células tumorales, que también creo que ya os he hablado del cáncer. El sistema inmunitario, en cualquier caso, elabora respuestas frente a la presencia de agentes extraños mediante la actuación coordinada de mecanismos celulares y moleculares, que son llamados también humorales, capaces de reconocer así y de distinguir entre sustancias propias y extrañas, permitiéndonos por tanto hablar de tolerancia. Si bien es verdad que existen 2 tipos de respuestas inmunitarias que actúan de manera coordinada y entre los que existen además nexos que permiten potenciar la respuesta de inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Para entendernos y para introducirnos un poco en los temas, hablaremos de inmunidad innata o inespecífica cuando se habla de una inmunidad que también es llamada como natural o nativa y constituye básicamente la primera línea de defensa contra los patógenos. Su diversidad es limitada ya que se hereda por línea geminal, es decir, que los genes que codifican las proteínas de la inmunidad innata se transmiten hasta la descendencia y son idénticos en las células del mismo linaje. No tienen en principio especificidad ya que se reconoce al patógeno mediante mecanismos inespecíficos. La inmunidad innata, por tanto, reconoce un grupo de patrones moleculares en concreto altamente conservados en la evolución y que son comunes a un grupo de familia de patógenos, de manera que estas estructuras suelen ser fundamentales para la variabilidad y la viabilidad también del agente extraño. Y están ausentes en células normalmente eucariotas como los patrones moleculares asociados a patógenos y los patrones moleculares asociados a daño tisular, por tanto denominados PAMP los primeros y DAMP los segundos. Los receptores que intervienen en la inmunidad innata se denominan también de forma general receptores de reconocimiento de patrón o PRR. Asimismo, también se elabora una respuesta rápida que suele ser la capacidad de combatir la infección desde los primeros minutos con una gran eficacia y colabora, por tanto, con la respuesta adquirida que veremos ahora, y es además la que sería en principio poco eficaz si no se colaborara de hecho con la innata.
Así que existen múltiples nexos entre la respuesta innata y la adaptativa que ahora veremos, como las células dendríticas. Sin embargo, también es importante decir que esta inmunidad innata no presenta memoria y no aumenta en sucesivas exposiciones al mismo patógeno. Ya veremos que en la adaptativa sí. Y no ataca tampoco a células propias, ya que distingue entre lo propio y lo ajeno, por lo que es autotolerante. Por esto también y por esta gran inmunidad innata es por lo que muchas veces podemos contagiarnos o estar expuestos a un virus o a un patógeno, a alguna bacteria, a algunos catarros, a algunas cosas y no presentar luego una inmunidad o unos síntomas o unas cosas así que parezca que hayamos pasado la enfermedad. Pero no obstante, sí puede ocurrir. Lo que pasa que nuestro sistema inmune innato pues va solo porque él es muy automático y maravilloso. Por eso este es muy importante y se suele transmitir a través de la descendencia. Son los padres los que nos lo dan y las madres, por supuesto, y está muy conservado normalmente desde el punto de vista evolutivo porque es lo que hemos ido desarrollando poco a poco como especie. Por otra parte tenemos la inmunidad adaptativa específica o adquirida. Esta inmunidad adaptativa específica o adquirida normalmente es evolutivamente más reciente que la innata o inespecífica y reconoce patógenos con los que nunca ha entrado en contacto. Por tanto, posee una gran diversidad. La base del reconocimiento de esos diferentes patógenos es la existencia de una gran variabilidad de receptores TCR y BCR del orden de unos 10 a la 9 a 10 a la 11 que son diferentes. Esto permite que haya un reconocimiento de los antígenos mediante mecanismos específicos y elabora así una respuesta lenta, ya que tarda alrededor de una semana en desarrollarse. En condiciones normales no reconoce antígenos propios, por lo que es autotolerante y, excepto en los casos de las enfermedades autoinmunes, que sí que se saltan un poco esa norma, pero bueno, ya veremos qué ocurre en cada caso. Otra de las cosas importantes de esta inmunidad adquirida es que genera memoria inmunológica y la eficacia de su respuesta se incrementa tras exposiciones repetidas a la misma sustancia o agente infeccioso, de manera que es cada vez más eficiente. También conservan células de memoria que les permiten esa respuesta secundaria más rápida y más duradera. Una respuesta rápida en niveles más altos normalmente de inmunoglobulina G que de inmunoglobulina M es consecuencia de la memoria inmunológica. Eso es lo que nos permite verlo a nivel científico o a nivel de la serología. Se produce en cualquier caso esa respuesta autolimitada debido a que existen también mecanismos que controlan la respuesta. Por ejemplo, en la inmunidad innata veremos que la respuesta, como veis, es muy rápida, ¿no? Como ya hemos comentado, la inmunidad adaptativa es más lenta, puede tardar varios días. El mecanismo de la innata pues es muy inespecífico, sin embargo la adaptativa es más bien específico y se va diseñando por momentos, se reinventa continuamente. Sin embargo, la innata pues vemos que está un poco más limitada precisamente, mientras que la adaptativa está limitada pero mucho menos. También tenemos a los receptores que son distintos en cada caso. Los receptores normalmente de la inmunidad innata son los PRR o los TLR, mientras que en la inmunidad adaptativa tendremos a los BCR y TCR. La memoria inmunológica no existe en la inmunidad innata y la respuesta no aumenta en sucesivas exposiciones, cosa que en la inmunidad adaptativa sí que se encuentra una memoria inmunológica y la eficacia de respuesta incrementa según nos exponemos más a ese patógeno. Falta de reactividad frente a lo propio, es decir, lo que llamamos autotolerancia, se aparece en la inmunidad innata y se aparece también en la inmunidad adaptativa, salvo excepciones. Las células, por ejemplo, de componentes que componen dentro de la inmunidad innata, pues hablamos de los neutrófilos, los monocitos, macrófagos cuando están en los tejidos, los eosinófilos, los basófilos, los mastocitos y los linfocitos NK o natural killer. Y la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, sin embargo, tendrá los linfocitos T y los linfocitos B o que incluso darán células de memoria o células plasmáticas. Y las moléculas del componente humoral o componente molecular más importante dentro de cada tipo de inmunidad son la inmunidad innata con el sistema del complemento y la inmunidad adaptativa con los anticuerpos o inmunoglobulinas. No os preocupéis que esto es un poco de modo introductorio. Ya vamos a ir viendo luego cada una de ellas muy en profundidad. Los tejidos linfoides también son importantes dentro del sistema inmune porque los órganos linfoides primarios o centrales son los generadores, aquellos que se producen por tanto en un desarrollo y una maduración de los linfocitos. En este caso, pues hablamos ya en su momento creo un poco del timo, donde se produce la maduración de los linfocitos T, o la médula ósea, donde van a madurar, por ejemplo, los linfocitos B.
que también se encuentran, no obstante, madurando cuando estamos en el estado fetal en el hígado, y en las aves, por ejemplo, ese tipo de estructura que es análoga se le denomina como la bolsa de Fabricio. Los órganos linfoides secundarios o periféricos son aquellos que se producen en una respuesta inmunológica frente a los antígenos, como es el caso del bazo, los ganglios linfáticos, las acumulaciones difusas del tejido linfoide que se conocían como el tejido linfoide asociado a mucosas, el famoso MALT, el BALT si estaba asociado con otro tipo de tejidos, etcétera, ¿vale? El bazo, el timo, los ganglios y la médula son órganos importantes que tienen cápsula bien definida y por tanto se denominan encapsulados. Por tanto, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Por un lado tenemos la médula ósea, que durante el desarrollo fetal normalmente la que hace las funciones de la médula ósea es el saco vitelino primero, después el hígado y ya luego cuando los órganos encargados de la función hematopoyética y de la hematopoiesis pues se han ido desarrollando, efectivamente acaban siendo al final la médula ósea. En el adulto, de hecho, la función solamente se encuentra desempeñada por la médula ósea y se localiza en el interior de los huesos y en las cabezas de los huesos largos, por ejemplo del fémur o del húmero, y en los intersticios de algunos huesos esponjosos como el esternón, las costillas, los cuerpos vertebrales y la pelvis. La médula ósea normalmente contiene los precursores de las células del sistema inmunitario que se originan a partir de un precursor común denominado el stem cell o célula madre pluripotente hematopoyética, de la cual ya hablamos en su momento cuando hablamos de la sangre. Bueno, pues aquí también aparece, ya que a partir de la generación de esas dos líneas fundamentales, que es el linaje mieloide y el linaje linfoide, vamos a poder ver que efectivamente el progenitor mieloide es el que es común y formará las células de la estirpe mieloide, que ya lo veremos, y el progenitor linfoide, que es el común que madurará en la médula ósea hasta el linfocito B, y linfocitos también natural killer, o migrarán hacia el timo, donde se desarrollarán como linfocitos T. Por tanto, las distintas células madurarán por la interacción con células del estroma medular o células estromales, que además se encuentran como moléculas de adhesión, entre otras las integrinas y también las citoquinas, como por ejemplo la interleuquina 3, que actúan como factor de crecimiento de progenitores hematopoyéticos inmaduros. La interleuquina 7, por ejemplo, que actúa también como un factor de crecimiento de esos progenitores linfoides inmaduros, y el factor estimulador de colonias de granulocitos monocitos, el GM-CCSF, entre otros. Los linfocitos B maduran normalmente de manera parcial en la médula ósea y entran en la circulación invadiendo los órganos linfáticos secundarios, incluso el bazo y los ganglios linfáticos, y completan así su maduración principalmente en el bazo. La médula ósea también puede actuar como un órgano linfoide secundario, ya que contiene linfocitos T de memoria, células plasmáticas secretoras de anticuerpos de vida larga y células presentadoras de antígenos, y además es el lugar donde se sintetizan la mayor parte de los anticuerpos. El timo es otro órgano linfoide primario muy importante, ubicado en la región anterior del mediastino, se encuentra completamente desarrollado en el momento del nacimiento y sufre un proceso de involución a partir de la pubertad del individuo. Es además un órgano, como he dicho, bilobulado, rodeado de una cápsula de tejido conjuntivo que va a conformar imaginaciones y por tanto trabéculas, y lo subdivide en lobulillos. En cada uno de ellos se distingue de hecho una región externa cortical o corteza tímica de mayor densidad celular y una región interna medular o médula tímica en la que existen unas estructuras llamadas los corpúsculos de Hassall o corpúsculos tímicos compuestos de espirales muy compactas de células epiteliales. A esa corteza que llegan los precursores de linfocitos T procedentes de la médula ósea, por lo que se contiene una gran cantidad de linfocitos T inmaduros o llamados timocitos en ese estado de proliferación. A medida que los timocitos van a ir madurando en el timo, migran hacia la médula tímica, que contiene principalmente linfocitos T ya maduros, lo que implica la existencia de un gradiente de diferenciación entre la corteza y la médula. Los precursores linfocíticos normalmente se desarrollan dentro de la red de células estromales tímicas que se expresan en su membrana de forma constitutiva molecular, el complejo de histocompatibilidad de tipo 1 y el complejo de histocompatibilidad de tipo 2. El timo, por tanto, se encuentra además colonizado por numerosos macrófagos y, por supuesto, células dendríticas que desempeñan un papel importante de manera que ayuden en la selección positiva, que ya veremos qué es esto, pero es el rescate en principio más o menos a modo sintético de los linfocitos T que interaccionan con el complejo de histocompatibilidad de tipo propio, y la selección negativa de los linfocitos autorreactivos, eliminando así los linfocitos T que reconocen a los antígenos propios. De todas formas, esto ya lo veremos con más detenimiento. Los linfocitos T en cualquier caso maduran completamente en el timo y entran así en la circulación e invaden los órganos linfáticos periféricos y los tejidos.
Pues hasta aquí por hoy, amo curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.